Gracias por ese preámbulo tan bonito, por la oración. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por la compañía de hoy. Hoy con bastante frío, porque yo estoy con muchísimo frío. Pero bueno, la gloria y la honra sea para Dios. Él es el que nos da los climas y Él es el que nos da todas las cosas. Pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios estamos hoy aquí por su misericordia. Un día más para poder estudiar su palabra, para poder analizar, para poder mirar cuál es el propósito en nuestra vida. Yo pienso que es una de las cosas que normalmente siempre hablamos y siempre concluimos. Mirar cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Hoy, casualmente, hablaba con Julián esta mañana y mirábamos un tema acerca del ministerio de Jesucristo. En sesiones pasadas ya llevamos más o menos unos 4 estudios hablando acerca de la deidad de Jesucristo. Entonces, digamos que ya habíamos mirado muchas características de Jesucristo como deidad, como esa segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Pero mirando el ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver dentro de la siguiente clase, lo vamos a ver en la siguiente clase. Quiero que hoy analicemos, que hoy miremos cuál fue el ministerio de Jesucristo en el Nuevo Testamento y vamos a mirar cómo Él nos enseñó, qué hacía, qué no hacía y cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el propósito de hoy es analizar, es estudiar, es mirar precisamente de qué trata, cuál fue el ministerio, cuál fue el legado del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Desde que llegó. Entonces, el propósito para esta noche es exponer precisamente cuáles fueron los tiempos, cuáles fueron los lugares, cuáles fueron las circunstancias en las cuales el Señor Jesucristo, ¿cierto?, enseñaba su palabra y al final dice una palabra, ¿y cuál fue el propósito por el cual Jesucristo nos enseñaba, pues digamos que toda esta palabra que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, como primer lugar, hablamos de qué es un ministerio, qué es un ministro más exactamente. Y es algo, esta es una palabra que todos debemos tener dentro de nuestras raíces. Todos nosotros como cristianos debemos tener esta palabra muy arraigada. Cada uno de nosotros debe tener un ministerio, ¿cierto? Cada uno de nosotros debe tener algo que hacer. Cada uno de nosotros debe tener alguna vocación dentro de la iglesia. Yo me empiezo a preguntar, empezamos a preguntarnos, por ejemplo, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Juiván, nuestro hermano Waldo, llevan unos ministerios en su vida al igual que todos ustedes, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo es ese ministerio, dónde lo están haciendo, cómo lo están enfocando, en dónde lo están llevando, hacia qué público se están dirigiendo, o si definitivamente no se estén dirigiendo a ningún público en especial, sino simplemente lo están transmitiendo a todos. Entonces empezamos a mirar la palabra ministro, que significa ¿qué? Servir. Y empezamos a mirar quién fue ese primer ejemplo de lo que es un servidor, de lo que es un ministro, ¿verdad? Si no fue el mismo Señor Jesucristo. Y por eso, pues hoy la clase es hablar acerca de ese ministerio que tuvo el Señor Jesucristo en el paso por esta tierra, cuando se hizo hombre, tuvo todas las calamidades, tuvo todos los sufrimientos, tuvo todos los padecimientos, sufrió como cualquiera de nosotros, pero que Él lo hizo con un propósito especial para cada uno de nosotros, un propósito especial para la vida de cada uno de nosotros. Por allá en Timoteo, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros y nos dice cómo ser buenos ministros. Y asociamos esta palabra a lo que nos dice el Señor también, donde dice que debemos ser imitadores de Él, ¿verdad? Em, Debemos ser buenos imitadores de ese ministro especial, de ese ministro grande, que fue el Señor Jesucristo para todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo aquí en Timoteo habla de que debemos ser un buen ministro, no es simplemente que sea un ministro con una característica de punto de enseñanza, de servir y dentro de la normalidad, ¿no? Él añade a este ministro una palabra que está al inicio que dice buen ministro. Ya esto traducido en Reina Valera
a nuestros tiempos, que significa ser un correcto ministro, ser un propio ministro, ser un ministro convincente, ser el mejor, ser honrado, ser honesto, ser hermoso, ser precioso, ser fino. Eso es lo que consideran nosotros, en este caso, ser un buen ministro. Y miramos la vida del Señor Jesucristo, es el fiel reflejo de toda esta palabra. Fue el mejor ministro que nosotros pudimos tener hoy en día. Cuando nosotros hablamos de la palabra ministro o ministerio, automáticamente lo asociamos con la política, ¿verdad? Ministerio del Interior, Ministro del Medio Ambiente, Ministro de Agricultura, Ministro de tantas cosas y tantos ministerios que hoy eh, que hay en este mundo, ¿verdad? Que hay en este país, y hablemos sobre todo de Colombia. Hay tantos ministerios y cada ministerio tiene un ministro, ¿cierto? Este ministro encargado por el presidente de la República. Y este ministro tiene unos propósitos especiales y unas labores especiales, unas labores para que tenga que llevar a cabalidad. ¿Para qué? Para que simplemente ese departamento, esa institución que él comanda, pues llegue a un fiel servicio, ¿cierto? A una labor muy buena al final del ejercicio. Es exactamente la misma situación que pasa con nosotros. Jesucristo, Dios, quiere que nosotros seamos ministros también. Quiere que nosotros seamos buenos ministros. Y quiere, por medio de su palabra, nos está entregando un manual para que nosotros llevemos de la mejor manera y a cabalidad totalmente la palabra que Él quiere. Y quiere que nosotros le enseñemos, como sus ministros, a la demás gente cuál es el propósito que nosotros tenemos, cuál es el propósito que Él quiso poner en nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando hablamos también del tema ministerio, que lo asociamos también a la parte política, nos damos cuenta que en la política existe mucha corrupción, existe mucho escándalo, existe mucho chisme, existe muchas cosas que precisamente es lo que no debe ocurrir con nosotros como ministros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que ser esos imitadores, esos fieles creyentes del Señor Jesucristo. Entonces, basados en esto, vamos a empezar a mirar cómo Jesús enseñaba, en dónde enseñaba, cómo enseñaba, a quiénes enseñaba. Y quiero que empecemos a leer un texto. Juan, quien lo tenga, por favor, quiero que por favor me ayude a leerlo. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 2. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Juan capítulo 8, versículos 1 y 2. Mi hermano Ernesto por aquí tiene levantada la mano. Le voy a pedir a Juan que por favor me ayude ahí con la pantalla de quienes levantan la mano, por favor. Como siempre, para que estemos ahí súper atentos y el tiempo nos rinda bastante. Buenas noches. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por las mañanas volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose a él les enseñaba. Ok, mi hermano Ernesto, muchísimas gracias. Entonces, miremos que aquí hay dos cosas especiales. Y como finaliza el versículo 2, y él les enseñaba, que hoy en día esa misma palabra nos sigue enseñando, ¿cierto? Y va a seguir enseñando por los siglos de los siglos hasta que él venga. Pero empezamos a hacer una anotación especial, y es que él, ¿dónde estaba anteriormente? Antes de llegar por la mañana al templo, ¿dónde estaba? ¿Recuerdan? ¿Y qué estaba haciendo? Mi hermano Néstor, que lo acabo de leer. ¿No les fue? ¿Qué estás haciendo, Denis? Hola. Adelante, mi hermano, le escuchamos. Eso es igualmente los olivos. Estaba en el Monte de los Olivos, ¿cierto, mi hermano Mario? Así es. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo anoche en el Monte de los Olivos? Orando al Padre. Orando al Padre, ¿cierto? Estaba hablando con el Padre, estaba en el monte teniendo esa reunión con el Padre, estaba teniendo esa relación tan íntima con él, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a mirar que Jesús estuvo toda la noche, porque dice que estuvo toda la noche en el Monte de los Olivos, y al otro día llegó al templo, entonces empezamos a mirar esa característica que Jesús llegó como trasnochado, ¿sí o no? Ya era humano. El Señor Jesucristo tenía totalmente las condiciones humanas, ¿no? Entonces llegaba trasnochado el hombre,
mientras que el resto de la gente que llegó al templo se encontraba durmiendo en sus casas y estaban con su familia y durmieron tranquilos y bien y en una cama y en una pieza con sus comodidades. El Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? Estaba pasando una noche en vela, orando al Padre, ¿cierto? Él ya sabía muy seguramente qué era lo que le venía, él ya sabía qué era lo que sucedía, él hablaba con el Padre acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Y empezamos a mirar nosotros cómo en la vida cotidiana a nosotros nos toca, y no quiero herir susceptibilidades, ni quiero echarle vainas a nadie, obviamente ni me faltaba, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando uno llega a dar el mensaje, cuando uno está adelante en el púlpito, se da cuenta cómo a algunas personas les coge el sueño mientras están en la clase, ¿cierto? Y a mí me ha pasado también cuando estoy sentado al frente de algunos de ustedes que están dictando la clase. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque en algunas ocasiones efectivamente uno llega trasnochado, uno llega cansado, ha estado toda la noche trabajando, no precisamente orando, sino ha estado precisamente trabajando, ¿cierto? Turnos que terminan tal vez a las 6 de la mañana, usted está llegando a la casa a las 7, tal vez puede dormir 1 o 2 horas para correr a alistarse, reunirse como iglesia. Pero si nos damos cuenta, mire que es un sacrificio grande, ¿cierto? Un sacrificio grande que nosotros como seres humanos hacemos para podernos reunir el día domingo de 10 de la mañana a 12 de la mañana, más o menos 1 de la tarde, y con todo eso nos coge el sueño. Y mire que el Señor Jesucristo, dentro de todas sus cosas, pues él estaba tranquilo y él no, en ningún momento dice ahí que no fue, o que se fue a dormir, o que se fue a descansar, o no. Mire que el Señor Jesucristo, por el contrario, ¿qué dice ahí? Les enseñó a las personas que le llegaron, ¿cierto? Entonces, sé que tenemos por ahí alguna mano levantada. Quien quiera participar, por favor, adelante, bien pueda. Iván, me avisa, por favor. No veo ninguna mano levantada. Ok, perfecto. Entonces, miramos que mientras descansaban nosotros en sus casas, pues el Señor Jesús estaba velando y al otro día llegó y enseñó. Y ese fue un común denominador dentro de la vida del Señor Jesucristo. Inclusive desde que Él nació, Él ya nació con una condición, digámoslo de alguna manera, de pobreza, ¿cierto? De mucha humildad. ¿Una eh, familia qué? que eso lo hace también, y ese es el fiel reflejo de lo que Él quiere mostrarnos a nosotros, y es que es su amor, es su humildad, es su don de servicio. Cuando Él nació, todo el mundo se fue para sus casas, muy seguramente también, estaban en sus apartamentos, en sus kioscos, en sus casetas, y al Señor Jesucristo le tocó dormir esa primera noche. ¿En dónde es mi hermano Mario? En una pesebrera. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento, en diciembre hablamos acerca de eso? Que es donde normalmente toman agua o beben los animales o es esa piedra donde se le dan alimentos a los animales. Entonces, miremos que desde cuando nació Jesús está esa condición de humildad, esa condición de pobreza, esa condición mínima de recursos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo él? Segunda de Corintios 8:9. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano que nos lo regale? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Mi hermano Ernesto, adelante. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ok, uno mira este juego de palabras aquí, ¿no, hermano Ernesto? Y empieza uno si uno mira en la versión internacional, en la nueva versión internacional, de pronto trae una poco más clara. Pero aún así con todo esto, dice que él, siendo el más rico de todos, siendo y teniendo la posibilidad, teniendo todo a su alcance, ¿por qué hizo eso él? Por amor a nosotros, ¿cierto? Por amor a nosotros nos dio ese escarmiento de humildad, nos dio ese ejemplo de sencillez, ese ejemplo de no tener nada, ¿cierto? Ese ejemplo de servicio, ¿por qué? Por amor a todos nosotros. Y es un término que algunas veces nosotros no comprendemos y muchas personas no quieren comprender.
Él vino por amor a todos nosotros. Y por amor a nosotros dio su vida. Por amor a nosotros fue clavado en una cruz. Por amor a nosotros derramó hasta la última gota de sangre que tenía en su cuerpo, ¿verdad? Por allá en el libro de Mateo, si no estoy mal, cuando el guardia le introduce la daga por el costado, se da cuenta que lo que sale que es agua. Ya no tenía ni siquiera sangre. Era para confirmar que ya no existiera. Y vaya sorpresa que al tercer día resucitó de entre los muertos. El único ser maravilloso que ha tenido la posibilidad de hacer eso. ¿Por qué? Por amor a todos nosotros. Entonces, mis hermanos, con todo esto, el Señor Jesucristo tenía esa don, tenía esa facilidad de enseñar en muchas partes, ¿no? Mire que la misma palabra nos habla que en dónde enseñaba Jesús. ¿Qué me dicen? ¿Dónde enseñaba Jesús? Si me da la diapositiva. En el templo, En el templo, enseñaba, ¿en dónde más? en las sinagogas, En las sinagogas también. ¿Quién más? Yo creo que el Señor nos da el muy buen, un claro ejemplo que en todas partes Él predicó, tanto en las sinagogas, en el templo, en el monte, donde Él veía que la gente estuviera dispuesta a escucharlo, ahí Él estaba dando el ejemplo. Él oraba en todas partes. Ok, exactamente. Entonces, mire que nos da un ejemplo bien, mi hermana, creo que mi hermana Ángela por aquí está levantando la mano también, Iván. Sí, señor, así es, hermana. Adelante. Sí, hermanito, pero buenas noches, Dios los bendiga a todos. Sí, pero pues era para decir lo mismo, sí, en los montes, en todo lado, él no perdió oportunidad para predicarnos a todos y enseñarnos a todos. Así es, mi hermana, muchísimas gracias. Entonces, mire que yo traía 3 ejemplos. Enseñaba en las ciudades, ¿cierto? Él permanecía en ciudades, de un lado para otro y enseñaba. También enseñó junto al mar, ¿cierto? Allá con sus apóstoles, cuando convirtieron los peces en más de 5.000, para alimentar a más de 5.000. ¿Dónde estaban? Reunido, y si nos damos cuenta, en toda la palabra que nos enseña Jesucristo, que nos enseña Dios, pues mire que Él nos da una enseñanza de que Él enseñaba, valga la redundancia, en todas las partes. En todas partes. O sea, no había un lugar donde dijeran, no, es que no enseña. Si iba a la casa del uno, enseñaba. Si hablaba con persona X, enseñaba. Si hablaba con el ciego, enseñaba. Hablaba en las sinagogas, hablaba en todas las ciudades, hablaba junto al mar, en todas las partes. Y eso es algo que nosotros, o personalmente, no lo hacemos, no lo hago, ¿cierto? De momento nosotros hablamos aquí los miércoles, hablamos los domingos cuando nos reunimos como iglesia. Alguna vez, muy de vez en cuando, en ocasiones, hablamos con personas del trabajo, con personas de nuestra familia, acerca del propósito y acerca de lo que quiere Dios con nosotros, ¿verdad? Pero mire que Dios nos da un ejemplo que Él hablaba, era en todo lado. Esta semana tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Cali, y tuve la oportunidad de hablar y de hospedarme en la casa de la hermana Flor Marina. Yo fui con mi hermano Helber, mi hermana Miley, fui con un sobrino. Y resulta que cuando nos encontramos con esta hermana, en donde estábamos, ella nos empezaba a predicar y empezamos a hablar mucho acerca de Biblia y acerca de varias cosas. Y esta hermana tenía la facilidad de no darle pena, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto? De con cualquier persona mencionarle la palabra, mencionarle cuál es el propósito, mencionarle qué es lo que quiere Dios para usted. En algunas ocasiones mi hermano y mi amigo que me escucha hoy aquí, nos da hasta pena inclusive escuchar, porque uno ve algunas veces a personas que le dicen, ¿y usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y usted va a alguna iglesia? Y como que lo piensa. ¿Usted se reúne en alguna comunidad? Y usted como que lo piensa. Y como que empiezan a identificar que si usted es cristiano, ¿cierto? Y como que usted le da como pena decir sí o si no. No, claro, hermano, mire, Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos enseña por medio de su palabra que pues no nos debemos dejar amedrentar, no nos dejemos dejar achicar por cualquier situación en la cual nos encontremos, ¿verdad? Más adelante ya vamos a mirar unas situaciones que se nos presentan en la vida, pero Dios nos está enseñando por medio de su palabra es eso, que nosotros en cualquier parte, en cualquier momento donde nos encontremos, debemos hablar de su palabra.
Oiga, mira, uno empieza a mirar tanto tema que hay en la palabra de Dios, ¿cierto? Que algunas veces hasta lo corchan a uno. Porque cuando uno empieza a hablar, lo corchan. Espero que no nos van a corchar hoy. Nos hacen preguntas que quedamos como que, uy, espere, yo voy, abro la Biblia o espéreme, yo voy y pregunto en el Dios Google, como le llaman Para que por las ahí, pilas no a sirven. ver qué encuentro acerca, porque nos encuentran preguntas Que que también como está que de bueno. base, ¿cierto? Entonces, la invitación también que nos está haciendo el Señor Jesucristo es esa, que en donde nos encontremos, pues empecemos a llevar este mensaje. Qué rico. Y con quienes nos encontremos, empecemos a llevar este mensaje. Entonces, miremos que Jesucristo, como segundo punto de esta noche, Jesucristo enseñaba al pueblo, ¿en dónde? En el templo. ¿Cierto? Pero hay unas características especiales para nosotros los cristianos y para quienes no son Está cristianos bueno. también. Hay unas características especiales, ¿cierto? Jesús aprovechaba cualquier condición, aprovechaba cualquier lugar que fuera concurrido por personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para predicar, para evangelizar, para mostrarle cuál era el propósito que tiene Dios para su vida y le estaba informando y para informarnos qué es lo que debemos hacer nosotros como personas. Entonces, hay personas que dicen, es que yo no voy a como, yo no me reúno porque pues, yo vivo bien y vivo tranquilo y no le hago mal a nadie. Y yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios mucho, yo lo quiero y yo amo a Dios y Él es todo en mi vida, pero yo el día domingo sí, la verdad, lo utilizo pues para descansar. Pues, sí, pero pues yo allá como con mi familia, porque pues en la palabra dice que donde estén reunidos uno o dos, pues allá que con ellos está Dios, ¿cierto? Y así lo es. Donde esté reunido uno o dos, pues Dios está en todos lados, claro, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Y ya en algún momento hicimos un estudio acerca de todas las cualidades y las deidades del Señor Jesucristo. Y que vamos a seguir también más adelante con la deidad de Dios y cuáles son sus características. Pero claro, Dios está en todas partes, pero Dios nos hace un llamado también a nosotros de que cumplamos con ciertas condiciones que Él nos está transmitiendo por medio de su palabra. No lo está diciendo Wilmer, no lo dice hermano Waldo, no lo dice hermano Mario, no lo dice hermano Juiván, ¿cierto? ¿Lo dice quién? La palabra, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que cumplir como cristianos? ¿Quién me dice algunas? Aquí de los que se encuentran presentes. Pueden participar desde ya. Como nuestro hermano Wilmer está hablando acerca de buscar de Dios, de que Jesús enseñaba en el templo, pues una de las obligaciones como cristianos, un mandamiento de Dios es que nos reunamos el primer día de la semana como iglesia, con nuestros hermanos. La iglesia como tal no es el edificio, no son las paredes, no es el lugar, sino la comunión que nosotros tenemos con las otras personas que profesan la misma fe que nosotros. Entonces sería esa un compromiso. Adelante, mi hermano amor, Ángela, claro que sí. Mi hermano Ernesto luego. Hermanitos, como hermanos tenemos que congregarnos, tenemos que hacer caso primero que todo. Como cualquier hijo tiene que hacer caso a su papá, tenemos que hacer caso, tenemos que congregarnos, tenemos que hablar de él, tenemos que obedecerlo, tenemos que hacer tantas cosas, pero pues la verdad nos quedamos cortos en hacer más que sea un hermano. Así es, mi hermana Ángela, muchísimas gracias. Mi hermano Ernesto. Hermano, estaba viendo la palabra, ¿no? Y estaba viendo en Mateo 13:1, y es el punto donde habla de las parábolas, cómo el Señor Jesús habló por las parábolas. Yo pienso que nosotros los cristianos, que nos decimos ser cristianos, lo primero que tenemos que entender es el servir. Hay que entender que el Señor lo primero que hizo fue ser un servidor. Y muchas veces nos olvidamos de la palabra de ser unos buenos cristianos, dejando de lado la palabra de servir. Ok, muchísimas gracias. Claro que sí, mire. Miremos que nosotros como cristianos y quienes no son cristianos también, pues tienen unas labores y tienen algunas cosas que hacer. Como cristianos, no voy a dar el numeral aquí de que esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, porque pues hay una serie de mandamientos que nos dice, pero en primer lugar,
es ¿qué debemos hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y segundo y más grande mandamiento, creo que nuestro hermano Freddy es el que lo conoce muy bien, y de aquí me está levantando la mano. Adelante, mi hermano Freddy. Sí, hermano, gracias. Ya que, bueno, estamos hablando del amor con el que el Señor Jesucristo se entregó y dio, como lo dice la Escritura, su vida, nos compró con su sangre. eh, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 33, vemos que hay otro propósito en este amor y de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro propósito es, según dice la Escritura, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también, él le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Otra una de las características del amor de Dios es que el Padre, nuestro Dios, el Ser Supremo, es glorificado en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nosotros somos añadidos al olivo silvestre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 33 de este mismo libro, nos dice, hijitos, aún estaré, bueno, les decía a ellos, ¿no? A los apóstoles, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy yo, vosotros no podéis ir. Pero en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el versículo 35 nos dice por qué ese amor debe ser. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces, el amor como lo dice también, ahorita no me acuerdo el pasaje, el libro, dice que el amor no se jacta, el amor no es jactancioso. Otra de las características del amor, ¿no? No es vanidoso, no tiene un poco de características, ¿cierto? Eh, y aquí no las hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros mostramos el amor para unos con nosotros, así cumplimos la ley, cumplimos los profetas y glorificamos a Dios, que es lo más importante, como nos lo enseña aquí en Juan 13. Buscar siempre la gloria de Dios es lo que debemos como cristianos, como añadidos como ese pueblo añadido al olivo silvestre. Gracias, mi hermano Freddy, muy amable. Mire que entre lo que usted hablaba, aquí en la siguiente diapositiva que vamos a mirar, hay unas características y hay unas cosas que pues, usted acaba de mencionar. Entonces, gracias por su aporte y efectivamente, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero como llamamos este estudio al principio, tenemos que ser ministros, tenemos que estar al servicio del ministerio. El ministerio que Dios, por medio de su palabra, nos ha encargado. Tenemos que estar encargados, estar pendientes de todas estas personas a las cuales pues, nosotros tenemos que llegar, ¿cierto? Mi hermana Patricia nos decía, es que tenemos que reunirnos cada primer día. Sí, claro, tenemos que reunirnos, tenemos que ofrendar, claro, también tenemos la obligación, tenemos que servir, claro, tenemos que visitar a los pobres, a las personas en la cárcel, tenemos que hacer muchas obras y que esto va en pro de la gloria de Dios. Todo lo que hagamos nosotros, precisamente, es para glorificar al Padre, es para glorificar a Dios. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como cristianos debemos hacer. Y quienes aún no han tomado esa decisión de ser cristianos, de pertenecer a este selecto grupo, de ser llamado amigo de Dios, ser llamado hijos de Dios, también tiene otras cosas que hacer, cosas por las cuales nosotros ya pasamos en algún momento y que pues día a día vivimos estudiando y que son las que por las cuales también venimos trabajando el día a día. Adelante, mi hermano Juan. Gracias, hermano. Es que, bueno, tanto para cristianos, personas que han escuchado a Dios, han obedecido el Evangelio y han decidido andar con Cristo y obedecer todos sus mandamientos, dar el paso de arrepentimiento y el bautismo, y también para las personas que no lo han hecho, ¿sí? Para las dos personas, algo y cosas mínimas por hacer, ¿sí? Cosas mínimas.
Una persona que diga que cree en Dios y quiere alabar a Dios, pues por lo mínimo tiene que orarle a Dios, como mínimo tiene que buscar leer la Biblia y aprender de lo que Dios nos dice a través de ella, y como mínimo también tiene que buscar personas que profesen la fe, la misma fe en Dios. Y como tal, un acto mínimo que puede hacer una persona que quiera buscar de Dios, que quiera acercarse a Dios, es también asistir a una iglesia presencialmente, un día domingo, el primer día de la semana. Algunas personas no lo saben, ¿bien? Pero es importante que nosotros se lo hagamos saber. Una de las cosas mínimas que podemos hacer, si estamos realmente interesados en seguir a Dios, es mirar en dónde lo podemos encontrar. Tiene el micrófono apagado, mi hermano Wilmer. Ok, gracias, mi hermano Julián. Mire que Jesús nos enseña cómo cuando él enseñaba en los templos, se daba cuenta y nos hacía ver a nosotros que hay muchas personas que siendo conocedores algunas veces del Evangelio, siendo unas personas que son muy religiosas, pero que muchas veces no conocen a Dios, ¿no? Le decía, en ese momento le decía a Jesús, le decía, mire, haga lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿cierto? Le decía en su momento a las personas que se encontraban con él y los cuales enseñaban el Antiguo Testamento en ese momento, la ley de Moisés, ¿cierto? Le decían a los sacerdotes y a los escribas que estaban en ese entonces. Hay una similitud con el ahora, del cómo hay muchas personas que asistimos al culto, que asistimos cada miércoles, que asistimos los martes, que asistimos cada primer día de la semana a iglesia, pero no nos damos cuenta como de la importancia algunas veces de que es reunirnos, de que es el ir a aprender, de que es el ir a alimentarse espiritualmente, ¿cierto? A llenarnos de gozo, sino que pues simplemente como que vamos como por una tradición o como que yo voy por lo que mi esposo o mi esposa no me diga nada o como para que mi mamá o mis padres no me estén molestando o simplemente voy porque pues, no sé, yo voy como por inercia, ¿cierto? Pero no tenemos de una u otra manera el verdadero significado del por qué tenemos que estar analizando o por qué tenemos que estar viviendo reunidos cada primer día de la semana. Muchas personas que son religiosas, pero que no conocen a Dios. Punto número B, dice, porque aún los que conocen a Dios necesitan alimentarse espiritualmente y de madurar en fe. Jesucristo nos invita todo el tiempo a eso. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros asistimos cada primer día de la semana y sobre todo también en estos encuentros que hacemos entre semana, pues nosotros lo que estamos haciendo es ir a conocer más de Dios. De primera mano, quien más aprende es el que está aquí analizando y que está preparando, ¿cierto? Y que espera sea lo más claro para todos los que también están oyendo el mensaje, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Es lo que nosotros debemos hacer. Cada primer día de la semana, cuando nosotros vamos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz, nos llenamos de esa alegría y salimos como muy fortificados, ¿cierto? Para arrancar una semana nuevamente y enteramente agarrado y estrechamente de la mano del Señor Jesucristo. Para eso vamos nosotros cada primer día de la semana ya también, ¿cierto? Entonces, una de las cosas por las cuales tenemos que hacer eso también es porque necesitamos alimentar y necesitamos conocer más a Dios. Tengo una mano levantada por aquí. Hermano Rápidamente. Freddy. Adelante, hermano Freddy. Sí, hermano. Eh, Fijémonos una de las situaciones. El primer mandamiento es muy claro. Es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas, ¿sí? Y como vimos en Juan 13, eh, todo lo que debemos hacer es para alabar y glorificar a Dios. Desafortunadamente, el mundo nos ha enseñado que nosotros al ir a la reunión de los santos, porque no es a ir a la iglesia, porque recordemos que nosotros ya, o la persona cuando escucha el Evangelio, lo entiende, lo cree, confiesa que el Señor Jesucristo es su Salvador,
se arrepiente, se bautiza y persevera, dice el libro de Hechos que es añadido a la iglesia. Y recordemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿sí? Entonces, cuando hay reunión de los santos, o cuando nos reunimos como iglesia, debemos hacerlo para alabar y glorificar a Dios. Desafortunadamente, como lo decía hoy en día, las sectas buscan es que el hombre se sienta bien, que la mujer se sienta bien, que salgan renovados espiritualmente, pero desafortunadamente no es así. La reunión no es para ello, la reunión es para alabar a Dios. Salmo 147, 48, 49 y 150 en los primeros versículos lo dicen. Voy a leer únicamente el Salmo 50. Alaben a Dios con panderos y danza. Bueno, no, el 150 no va a leer el 148. El 150, pues esto era bueno, vamos a omitir lo que dice flautas, instrumentos, alaben a Dios, con platillos sonoros, con palillos restantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Pero permítame un momentico, o si me pueden ayudar, es que en el Salmo 149, el versículo 1, si alguien lo puede leer, el Salmo 149, Salmos 149, Yo lo tengo acá. el versículo 1 y 2, hermano, ¿qué dice? Dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Su Sí. alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Exacto, como podemos ver en la congregación de los santos, lo que debemos es alabar al Señor. Nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales deben ir enfocados a la alabanza a Dios, no para sentirme bien yo, aunque sí debemos animarnos por medio de estos cánticos, ¿no? Pero cómo nos gozamos nosotros, cómo nos reconformamos nosotros como seres humanos, pues cuando vemos, por decir algo que cantamos, que en la cruz vimos, vimos allá a nuestro Señor Jesucristo y que Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Eso me debe llenar de gozo, independientemente de lo que yo esté sufriendo acá. Y el salmo y el cántico debe ir a alabar al Señor. Desafortunadamente hoy en las sectas van y colocan cantos de alabanza supuestamente para que la persona que los cante salga, se goce a sí mismo, se alabe a sí mismo, sienta como euforia, como que, uy, estoy renovado, pero va buscando es su propio beneficio, más no la alabanza a Dios. Y si vemos en los salmos, nosotros debemos, en el culto, en la congregación, debemos alabar al Señor. Así le demostramos nuestro amor, nuestro verdadero primer mandamiento, que es alabarle, es amarle con el corazón, con el alma y con las fuerzas, con todo. Entonces, con el entendimiento, saber qué es lo que estamos haciendo para glorificar a Dios. Ok, mi hermano Freddy, muchísimas gracias. Claro que sí, hay que gozarse. Dice que gozarnos con el Señor. Entonces, miremos que efectivamente, y el punto aquí lo que nos dice es que el Señor, cuando también enseñaba en los templos, Él dice que allá también van las personas que sufren tropiezos. En muchas comunidades, en muchas organizaciones, en muchas sectas, denominaciones, a usted lo que le dicen es, venga, reúnase aquí, que de aquí en adelante usted va a ser próspero, que de aquí en adelante usted lo que va a tener es salud, prosperidad, se le va a arreglar todos sus problemas de amor, y por el contrario, nunca le dicen que de ahí en adelante tienen que empezar a cargar una cruz y seguir a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas veces, como lo decía nuestro hermano Freddy anteriormente, el propósito es el tema económico, el propósito es llenar los establecimientos, llenar estadios. ¿Y esto cómo lo hacen? Claro, tenemos instrumentos, tenemos
sonido atordecedor, donde le dicen a ustedes que aquí sí se siente el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que, por el contrario, la palabra lo que quiere es algo que sea totalmente con orden a Dios. Dios es un Dios de orden, y a él le gusta que se hagan las cosas con perfecto orden. Entonces, mis hermanos, mire que Dios también, el Señor Jesucristo, enseñaba en los templos. Como tercer punto, para ir adelantarnos un poquito, el Señor Jesucristo enseñaba al pueblo a pesar de las diferentes circunstancias o adversidades que estaban en su contra, ¿cierto? Entonces miremos como Juan 7:12, vamos a mirar el capítulo 7 de Juan rápidamente, y mira que en el versículo 12 dice, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y si empezamos a mirar el contexto de todo lo que dice el capítulo 7 de Juan, nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo enseñaba a pesar de las diferentes adversidades que tenía en su contra, ¿no? Siendo él el mismo Dios aquí en la tierra, con todo el poder, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para hacer lo que a su voluntad le parecía. Pero nos dio una muestra de humildad bastante grande. Entonces miremos que algunos pensaban que no tenía estudios necesarios para saber lo que enseñaba. Dice, Jesús era una persona que estaba muy bien dotada de la palabra, ¿cierto? ¿Cómo no lo iba a hacer si era mismo Dios mismo? ¿Cierto? Él era el que enseñaba absolutamente todo y con una claridad y tenía las mejores respuestas y más humildes, pero lo más claro, todas las personas. Otros muchos decían que estaba endemoniado en ese entonces, ¿cierto? Decían, no, esto no puede ser de hombres. Este man, yo creo que debe tener algo adentro porque lo que nos está enseñando esto está como raro. ¿Cómo así que va a hacer resucitar? ¿Y cómo así que al tercer día? ¿Y cómo así que va a decir que aquí los templos se van a derrumbar? Y empezaba a decir una cantidad de cosas que al final de todo su ejercicio en esta vida se cumplió, ¿verdad? Otros más tenían dudas si era o no era Jesucristo mismo. Enfrente de cada una de estas características está nombrado el versículo para que por favor ustedes lo vayan leyendo allá, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer aquí. Pero otros se preocupaban también más, ¿por qué? Por aprenderlo, por encarcelarlo. ¿Por qué? Por capturarlo, por mirar a ver cómo le hacían para llevarlo preso, ¿verdad? Los fariseos habían dado las órdenes a los alguaciles para prenderle. Versículos 32, 45 y 52 del mismo Juan. Y otros que había muchos otros que no comprendían sus palabras. Yo empiezo a mirar y empezamos a analizar, porque lo que traemos esto es a nuestros días, ¿no? Empezamos a analizar todas estas cosas y empezamos a mirar cómo el Señor nos muestra que esto es lo que pasa hoy en día, que esto es lo que pasa en la realidad. Uno cuando le habla a cualquier persona, lo primero que le dicen, no, este man es esos evangélicos que no quieren sino plata y no quieren sino que uno les dé diezmo para ellos enriquecerse. Y mire, ellos andan en camioneta y carros lujosos y nosotros como borreguitos allá. Así pasa en la vida real. Hay personas que por el contrario tienen un muy buen don de la palabra. Hay por el contrario muchas personas que son muy bien dotados del verbo, ¿cierto? Y enredan mucho a la gente. Empiezan a hablar de una cantidad de cosas que ni siquiera están en la Biblia, pero la gente le cree. ¿Y qué hace? Derechito para el matadero, como dice la palabra también. Hay otros que definitivamente no nos creen. Hay otros que piensan que estamos locos. Hay muchos que piensan también que no quieren comprender lo claro que es la palabra. La palabra de Dios, la palabra que nos está dando Jesucristo es una palabra que es muy clara. Aquí no tenemos nosotros que hacer algoritmos ni meter esto en un computador para ver qué nos descifra y para mirar a ver, hacer un consejo de superdotados en la NASA para analizar a ver qué es lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios y de pronto tal vez toda la Biblia que es inspirada por Dios. Hay gente que no la quiere entender, hay gente que no quiere comprender cuál es el mensaje que trae. No se necesita hoy en día saber la Biblia de pasta a pasta, no se necesita saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No necesitamos saberla toda de memoria para comprender que Jesús nos está diciendo que tienen que obedecer
ustedes tienen que amar, ustedes tienen que ser ministros, tienen que hacer cosas que ya les hemos hablado, ¿verdad? Entonces, lo traemos a nuestros días y nos damos cuenta que todo esto que enseñaba el pueblo, Jesús, estaba acompañado de adversidades en su contra, lo que nos pasa hoy en día también a nosotros, pero que junto con todo y eso, debemos ser perseverantes en su palabra, debemos ser perseverar en su palabra, debemos tener fe. Cuando nosotros llevamos la palabra, estamos poniendo nuestro granito de arena, pero quien hace la obra es el Señor. Él es el quien hace la obra. Cumplamos nosotros con cumplir sus mandamientos, para que la redundancia, con obedecer, con llevar el evangelio y con llevar esas buenas nuevas a todas las personas que nos encontremos. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, en las cuales estemos sometidos, llevémosla. Él se va a encargar de hacer la obra. Miremos como cuarto punto. Juan, no sé si hay alguien que haya levantado la mano, son las 8:30, nos van a quedar aquí 10 minuticos. No, señor, pero si alguien desea participar, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiere hacer algún aporte, es bienvenido. Ok, quien la quiera hacer, puede levantar su manito. No hay problema, mi hermano Ernesto. Ah, está correcto. Roberto, yo pienso que el ejemplo que nos da el Señor en todos los momentos que predicó a través del tiempo que estuvo en la tierra, fue siempre perseverante. Llevaba siempre el mensaje, sabía que no era fácil y muchas veces se enfrentó a muchas personas de palabra que eran conocedores de la palabra y lo cuestionaban. Eso es un ejemplo claro del Señor, lo que nos manda a nosotros a seguir perseverando. Ok, así es, mi hermano Ernesto, muchísimas gracias. Vemos que definitivamente es el ejemplo más grande que nosotros tenemos con todas las tribulaciones que tenía en su momento, ¿verdad? Y a las cuales todas les tuvo que dar la cara, ¿cierto? Tuvo que cumplir a cabalidad cada una de las enseñanzas y de las profecías que estaban dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo vino y las cumplió cuando él vino a esta tierra. Entonces miramos como cuarto punto de esta noche, ya con este voy a finalizar, es que el Señor Jesucristo, ¿qué era lo que enseñaba? Enseñaba al pueblo la voluntad de Dios. Él decía, él les explicaba, y pueden mirar ustedes ahí en el versículo 7, perdón, el versículo 16 de Juan 7, y les explicó cómo les decía que la doctrina era del Padre, ¿cierto? Les decía, les indicaba también a las personas que se encontraban en ese momento que ninguno estaba cumpliendo la ley, y muy especialmente, ¿quiénes? Los que querían matarlo. Porque hay una historia ahí, un tema de una sanación que hizo Jesucristo, ¿cierto? En un día de qué? De reposo. ¿Y qué tocaba hacer el día de reposo? Reposar, ¿no? Descansar. Entonces le empezaban a decir, venga, pero usted, ¿por qué está haciendo cosas si hoy no se puede hacer nada? Entonces empezaron a molestarlo también. Por eso, ustedes miran allá por allá en Juan 7:19, les enseña eso. Jesús les enseñaba que llegaría el tiempo en que ya no podrán buscarlo y en el que ya no podrán encontrarlo. Es algo de lo cual nosotros también debemos empezar a explicar a la gente. Nosotros debemos vivir el día a día como si fuera el último, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo viniera hoy, viniera esta noche? No sabemos cuándo va a llegar, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Ni los ángeles del cielo que están ahí al ladito del hombre lo pueden saber, lo saben. Vendrá como ladrón en la noche, no sabemos cuándo va a venir, pero de que va a venir, téngalo usted por seguro que va a venir. Y si no viene, muy seguramente, antes de eso, usted va a ser llamado. Hay dos opciones, o que lo llame primero, o esperemos la venida del Señor. ¿Cuál prefiere usted? En las dos circunstancias, de las dos maneras, usted tiene que estar preparado. Y debemos estar preparados, ¿no? Para la llegada. ¿Qué pasaría si llegara hoy? ¿Qué pasaría si me fuera yo hoy? ¿Si estaré preparado? ¿Si estaré arrepentido de todas mis cosas? ¿Si estaré lleno de verdad y haciendo la voluntad de Dios? Bueno, eso es un tema que cada uno debe responderse. Hoy, y a través de su palabra, Jesús nos sigue enseñando las mismas cosas, mis hermanos y mis amigos que nos escuchan hoy aquí. El Evangelio proviene de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Lo pueden consultar.
Toda la Biblia, no dice que una parte, no dice que el Antiguo Testamento, no dice que el Nuevo Testamento, no, toda la Biblia, lo que es la Biblia, los 66 libros, son inspirados por Dios. Dios. Diferente, algunas denominaciones donde dice que un ángel del Señor vino y le trajo un nuevo evangelio, como otros amigos que están por ahí, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Entonces, también nos enseña el Señor Jesucristo que tanto usted como yo somos pecadores, ¿cierto? Y nos pregunta, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos cumpliendo con su cometido? ¿Estaremos haciendo la voluntad de lo que en realidad Él quiere? Él nos enseña por medio de su palabra, tanto en ese momento como el día de hoy, que hoy es el día de salvación y que llegará un momento en donde no tendremos más oportunidades para buscarlo y para hallarlo. Estas eran una de las cosas que no entendían en ese momento cuando los judíos, cuando él les explicaba. Es que ya no va a haber el momento en el que tenga tiempo para buscarlo y para hallarle. ¿Por qué? Muy seguramente porque no vamos a estar en este mundo. No esperemos a que nos haga ese llamado. El día es hoy. Es hoy el día de llamarlo. Mis hermanos, y como conclusión, Jesús enseñó al pueblo y nos sigue enseñando y nos va a seguir enseñando por muchísimo tiempo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y ha estado enseñando a todas las personas que nos han antecedido, ¿verdad? Y empecemos a preguntarnos, lo que nos está enseñando Dios por medio de su palabra, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para, como lo decíamos anteriormente, para glorificar a Dios? ¿Está haciendo las cosas buenas? ¿Está tomando las cosas para sí? ¿O está usted vacilando, siendo vacilante? ¿Está usted siendo perseverante? ¿O está como que le da igual si entiende o no entiende? ¿Es usted incrédulo como los otros de afuera? En ese momento no puede uno decir, y con todo lo que se ve hoy en día, y con todas las redes sociales, con todos los medios tecnológicos, que haya alguien de pronto en algún momento que no haya podido escuchar la palabra de Dios. Inclusive, hablamos con las comunidades indígenas y ellos en este momento también ya tienen sus medios tecnológicos, tienen sus celulares, tienen cosas donde pueda llegar la palabra de Dios, donde pueda llegar un mensaje como el que estamos transmitiendo hoy, ¿cierto? ¿Ha aceptado usted de verdad con todo su corazón al Señor Jesucristo? ¿Ha determinado, ha aceptado usted que Él es quien es el único comediador entre Dios y los hombres? ¿Dónde está la salvación? Empezamos a preguntarnos, ¿ya usted cumplió con los pasos para ser salvo? ¿Los está cumpliendo? ¿O simplemente nos vemos aquí por medios tecnológicos y ya no nos reunimos, sigue nuestra vida común y silvestre en casa? ¿Qué está haciendo usted para hacer su salvación? ¿Qué está haciendo usted para trabajar en su salvación? ¿Usted hoy puede irse a su casa en paz con el perdón de sus pecados? ¿Será que está usted bien con Dios? ¿Será que le está escuchando? ¿O simplemente la oración que usted le está haciendo no está pasando ni siquiera del techo? Empieza a analizarlo, mi hermano. La idea es irse hoy, irse esta noche. Y la invitación es esa, ¿no? Que nos vayamos diciéndole a Dios, Dios, perdónanos porque hemos cometido actos, hemos cometido fallas que sabemos que molestan, que sabemos que son infidelidades que le están afectando, que Él se entristece cada vez que nosotros pecamos, que nosotros alejamos el Espíritu Santo con nuestros actos. Ese don que Dios nos regaló, que fue su Espíritu Santo, para que nos guiara, para que nos acompañara, pues cada vez que usted dice una mentira, cada vez que usted dice una mala palabra, cada vez que usted tiene un mal pensamiento, cada vez que usted comete algún acto que vaya en contra de la voluntad de Dios,
está haciendo que ese Espíritu Santo que Dios le regaló a usted se entristezca. ¿Quiere usted que el Espíritu de Dios hoy esté triste? ¿Que lo abandone? ¿Que se aleje de usted? La invitación es esa, mi hermano. Empiece a analizar todas estas cosas. Sé que nos quedamos muy cortos, ya son las 8:40, nos quedamos muy cortos, pero la invitación es esa hoy. Analizamos cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? ¿No le parece a usted que ¿Algún todo lo que ministerio hizo qué? el Señor Señor Jesucristo. Jesucristo desde que nació hasta acá? Y más interesante aún se va a poner esto cuando dentro de 8 días empecemos a analizar cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo antes de su llegada. Quiero que de tarea, y vamos a tener de tarea, leer algo que se llama y que en la Biblia aparece como el ángel de Jehová, como el ángel de Dios. Es un tema bien espeso que vamos a analizar, pero quería que este preámbulo, antes de este tema, miráramos, y por eso hemos venido haciendo estos estudios acerca de la deidad de Jesucristo, para empezar a comprender cuáles son sus atributos, cuáles son sus características y por qué Él existe desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Como Él existe siempre, como Él siempre ha existido y como Él siempre nos va a acompañar. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, no se les olvide la tarea. Dentro de 8 días vamos a analizar el ángel de Dios. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Una feliz noche para todos.